Les invito a que saquen sus Biblias y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, en el versículo, 19 al 29. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 19 al 20. Cuando lo tengamos, nos levantamos, como siempre, por respeto y reverencia a la palabra del Señor. Dice así, Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Yo leo en voz alta y la iglesia puede seguirme con la vista en sus Biblias. Dice así: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hallan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar y inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y aquí esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado. Pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Oramos. Gracias, Padre Santo, esta tarde por darnos este momento para adorarte, Señor, al escuchar tu palabra. Padre Santo, te ruego que nos hables en nuestros corazones y que podamos ser edificados cada uno de nosotros, Padre Santo. El libro que estudiamos, Señor, esta tarde es un libro claro y, Señor, sin complicaciones, directo sobre nuestros actos, sobre nuestra forma de vida aquí en la tierra. Gracias, Padre amado. Te lo ruego y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La sabiduría humana y sus limitaciones es el título de esta predicación. El libro de Eclesiastés es interesante en sí misma, pero lo que me gusta de este libro, como todos los libros poéticos en la Biblia, son fáciles de entender porque no son doctrinales. Y sobre todo trata el carácter del hombre. Podemos fácilmente identificarnos y mirarnos tal cual somos nosotros, ¿no? Porque ¿qué diferencia puede haber de lo que fue Salomón y lo que somos nosotros? Somos la misma carne, el pecado es el mismo, la palabra del Señor sigue siendo el mismo y Dios sigue hasta en su trono en el cielo.
La única diferencia que debemos de reparar es que Salomón no tenía el Espíritu Santo de Dios en su corazón, ¿no? El Espíritu Santo venía esporádicamente cuando él entraba en contacto con Dios, pero el Espíritu Santo no vivía con él, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, en nosotros, en la Iglesia de Cristo, ya no es así. El Espíritu Santo, cuando nos convertimos, vino para quedarse con nosotros, si es que somos hijos de Dios. No se va. Y Él es nuestra guía. Porque el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y Él nos hará conocer los planes y los propósitos del Padre. Y esa es la verdad. Amén. Dicho este comentario, vamos ahora a los versículos que nos dice: ¿por qué el título? La sabiduría humana y sus limitaciones. O sea que el deseo del hombre es ser sabio, ¿vale? Lo fue Salomón y lo sigue siendo ahora. Cada persona lucha por ser alguien en la vida y por sobresalir en su círculo más íntimo, ya sea un país, una provincia, una ciudad o una asociación, en fin, pero la gente lucha en eso, ¿no? Ese es. Y en tiempo de Salomón, pues Salomón era rey, sabemos todos, ¿no? Y fue un rey que heredó el trono de David, su padre, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y él fue en principio sensato y sabio, porque cuando Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé, Salomón? Él dijo, no quiero dinero ni oro, quiero sabiduría para gobernar tu pueblo, y el Señor se lo dio. Y la Biblia dice que en la tierra no hubo otro hombre más sabio que Salomón. Pero hoy veremos sus limitaciones, ¿no? Empieza el versículo 19 diciendo, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría, en este caso, con artículo en la escritura hebrea, da a entender que la sabiduría solo se adquiere de Dios. Porque no es la sabiduría de este mundo. Ayer hablamos con los hombres de la sabiduría de lo alto, la sabiduría terrenal, animal, diabólica, como lo dice Santiago, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es la sabiduría único que es de Dios, de lo alto, solo es posible alcanzar a través del entendimiento y comprensión de las Escrituras. Podemos buscar 2 Timoteo 3:15, no lo tengo transcrito, pero podemos buscar en nuestra Biblia 2 Timoteo 3:15. Si alguien encuentra antes que yo, pues puede dar lectura, ¿vale? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Apóstol Pablo, ¿a quién está hablando? ¿Y de quién está dando testimonio? De Timoteo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está claro que la sabiduría que Dios da a sus hijos procede de Él, pero no se adquiere por conocimiento humano, no se adquiere por decir ir a un seminario bíblico, no se adquiere por ir, digamos, a un curso de teología, sino que se adquiere de lo que Dios nos concede, su Espíritu Santo y su dirección. Y esa sabiduría está en estudiar la palabra del Señor. Amén. Sí. Y ayer decíamos con los hombres, y la sabiduría de Dios se refleja cuando el hombre sabe la palabra y lo vive. Sí. Porque otra cosa es tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo puedo saberme de Génesis, Apocalipsis, la historia de la Biblia, todas sus divisiones, sus doctrinas, me lo sé todo.
Pero si ninguno de ellos vivo en mi vida, entonces sé de la Biblia, pero no tengo la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios significa algo que dice la Biblia, que te enseña lo que debes hacer. El sabio lo vive, lo demuestra en su vida personal. De eso se trata. Por eso dice la segunda parte del versículo: puede haber 10 poderosos, es decir, 10 generales no capaces con sus ejércitos valientes, pero la fuerza humana no significa nada para Dios. Salmo 127:1 dice: lo que el hombre edifica, lo que el hombre hace, puede poner guardias en todas partes, pero si Dios no cuida esa ciudad, pues no tiene ninguna protección, ¿no? El hombre en estos tiempos no contrata seguridad, cuidados, alarmas y todas estas cosas, pero el único seguridad es el que procede de lo alto de Dios. Amén. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Conoce usted a alguien así? Que el hombre solo haga bien y nunca peque. Ya nos gustaría, ¿no? Alguno de nosotros ser así. Sí, pero no es posible, hermanos, no es posible. Entonces, la verdadera sabiduría o la justicia de Dios se demuestra que no hay justo en la tierra. Romanos 3:10 dice, Romanos 3:10 dice la palabra: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo veis? Entonces, si Salomón pensaba de que a lo mejor alguien puede alcanzar la plenitud de sabiduría y llegar a no pecar y ser justo, pero esto es imposible. Y él mismo dice: no hay en la tierra un hombre que nunca peque. Sí, no es posible. Y la Escritura pues afirma esa condición del hombre. Ni siquiera nosotros que ya somos salvos podemos decir, pues no pecamos. Sí pecamos, hermanos, todos los días. Pero la diferencia es que el Hijo de Dios peca, se arrepiente. No vive con el pecado, no guarda el pecado, no ama el pecado. Esa es la diferencia. Amén. Versículo 21 dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que te hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ¿Qué nos enseña esto? Uno puede tener sabiduría, uno puede ser como Salomón, rey, uno puede ser importante, pero uno tiene que saber en su condición de hombre, no es justo. Entonces está expuesto que las personas hablen mal de ti. Sí. Tal vez no te lo dirán en tu cara por respeto, pero un poquito más alejado sí van a decir cosas, ¿no? Y lo decían de Salomón, lo decían. No se lo decían de frente, pero se lo decían. Entonces, el hombre, ¿cómo puede pensar ser justo si tienes mucho de qué pedir perdón a Dios? Y no puede uno pretender tampoco ser justiciero en la tierra. O sea que Salomón es rey, sabe muchas cosas, y ver a los demás que no significan nada para él. Entonces, este tipo de actitudes no es de lo que es la voluntad de Dios. El ejemplo perfecto es el fariseo en capítulo 18 de Lucas, ¿no? Cuando él va a presentarse delante del Señor y resulta que un publicano también está orando al Señor, entonces
él se viene arriba y dice, Señor, aquí está un hombre justo, perfecto, que ayuna, que ora, que da diezmo, en fin, y señala al publicano diciendo, no soy como este publicano, pecador, injusto, no sé qué tanto más. Entonces, la sabiduría humana puede pensar de que uno sabe las cosas de Dios, la ley de Dios, entiende, pero no tiene derecho a despreciar a aquel que en su inocencia o en su humildad también teme a Dios, ¿no? Entonces, no es para jactarse la justicia o el conocimiento de Dios que uno puede tener. En este caso, Salomón dice, si mis siervos dicen algo de mal, tengo que estar preparado. Amén. Versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es interesante lo que explica Spurgeon sobre este versículo. Mira, dice él esto. Dijo Spurgeon sobre este versículo, el cual puso por título al versículo, el ojo ciego y el oído sordo. Dice, los consejos sabios para los pastores, obreros, ancianos de la iglesia y para todos los cristianos, que ellos debieran a veces pasar por alto cosas poco amables, sin pensar que otros dicen y hacen. Nosotros no queremos ser juzgados por nuestros peores momentos y nosotros no debiéramos de juzgar a otros por sus peores momentos. Es decir, el hecho de que a menudo hablamos mal de otros nos debiera de también hacernos menos sensibles de tomar ofensa que se dice de nosotros. ¿Qué quiere decirnos cuando Spurgeon dice ojos ciegos y oídos sordos? Por más que nosotros andemos recto, correctamente obremos, no faltará alguien que diga algo mal contra nosotros. Siempre va a haber eso. Pero lo que dice Spurgeon es que nosotros no queremos ser juzgados por los momentos malos o debilidades que podemos tener en la vida, pero tampoco estemos prestos a juzgar, a criticar en los otros que se equivocan, porque estamos de todas maneras en las mismas condiciones. Amén. Sí. Entonces, si nosotros hablamos, seguro que hablamos mal de alguien, también tenemos que estar preparados que alguien hable mal de nosotros. ¿Sabes dónde está el error o la maldad? Si nosotros decimos algo contra alguien, pero nos ofendemos cuando alguien dice algo mal contra nosotros. Entonces, eso es lo que está diciendo Salomón, ¿no? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, claro. De él dijeron muchas cosas, ¿no? Por ser rey, por lo que sea, por ser juez, por lo que sea. Pero Salomón también dijo muchas cosas sobre otros. Y esto es perfectamente aplicable en nuestro carácter y en nuestra convivencia como creyentes, como hijos de Dios. ¿Podemos esto ampliarlo a nuestra familia, a nuestro círculo más cercano? Sí. Entonces, hay personas que les gusta hablar mal de otros, pero no toleran, digamos, que alguien diga algo mal contra ellos, ¿no? O sea, que son un poquito más delicados. Pero la enseñanza es que no debemos ser así. Amén. Punto número 2. La frustración humana al buscar la sabiduría. Versículos 23 al 25. Versículo 23 dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Se ve que Salomón está ya en horas bajas, no está en sus primeros años de gobierno, cuando todo el mundo admiraba, la gente venía de lejísimos para escuchar la sabiduría de Salomón. Se ve que ya no está en esa etapa, por eso él dice, todas estas cosas probé, o sea que con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero
la sabiduría se alejó de mí. Mientras Salomón da un consejo sabio para vivir, él entendió que su deseo para ser sabio no siempre era cumplido con la verdadera sabiduría, ¿no? Resumiendo, Salomón señala el fruto de su costosa experiencia de los días de su vanidad. Traté de sabio, pero la sabiduría se va alejando. Entonces, podemos decir, independientemente de que Dios da la sabiduría verdadera a los hombres, pero Salomón sentía que esa sabiduría estaba cada vez más lejos de él. Sí, estaba más lejos de él. A pesar de su sabiduría humana, que él conservaba por la gracia de Dios, no pudo andar en la sabiduría de Dios. Más adelante veremos cómo acabó en este mismo capítulo la vida de Salomón. Cuando él empezó a gobernar, hizo todo lo recto. Él construyó el templo de Dios por primera vez. Él, si leemos el capítulo donde él inaugura el templo de Dios, es tremendo. Es un hombre consagrado a Dios, ¿no? Pero después vino la decadencia, porque él, como confiesa, la sabiduría que él tenía dado por Dios, pero si él dejó de obedecer y andar en la rectitud de Dios, entonces esa sabiduría dada por Dios se iba alejando. Él sentía que se iba alejando, sentía que las cosas no iban bien, pero su lucha fue eso y no pudo. Versículo 24 dice, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Es como que Salomón ya echa de menos la sabiduría dada por Dios. Recordemos, la sabiduría de lo alto que es de Dios es el que nos ayuda, nos fortalece, nos dirige en nuestras vidas. Pero si tan solamente podemos nosotros hacernos guiar con nuestra propia sabiduría, entonces las cosas no pueden ir bien. Eso es lo que está experimentando en su propia vida Salomón, en su reino, con su pueblo y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Así que la sabiduría verdadera, cuando se busca independientemente del temor de Dios, no puede ser encontrado. No puede ser encontrado. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la sabiduría verdadera de Dios solo se adquiere en el temor de Dios y a través de las Escrituras. Si el hombre se aleja y ya no anda acorde a los mandamientos, a lo que está instituido por Dios, entonces la sabiduría divina ya no está acompañando al hombre. Aunque es el mismo hombre que sabe muchas cosas, pero ya no es sabiduría de Dios, sino que puede ser solamente sabiduría terrenal. Versículo 25 dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón aquí dice, me volví y me fijé en mi corazón. ¿Eso qué es? ¿No? Muchas veces nos pasa en la vida, yo creo que a todos nos pasa, hay momentos cuando nos acordamos de lo que fuimos una vez, Sí. Sean buenas o sean malas, hay veces nos acordamos, ¿no? Y Salomón se está acordando aquí de lo que fui una vez. Un rey sabio, temeroso de Dios. ¿Os acordáis cuando dos madres peleaban por su hijo? No sabían, el otro decía es mío, el muerto, y el otro decía el vivo es mío. Y fueron al rey y el rey dijo, tráigame un cuchillo, voy a partir a la mitad, ¿no? Y entonces la verdadera madre dijo, no lo mates, déselo a la mujer que dice que es su hijo. Entonces Salomón dijo, el quien ha pedido la vida del hijo,
es el verdadero madre, así que dénselo a ella. Entonces, así fue, o sea, que desarrollándose la sabiduría de Salomón en todo el mundo. Era un rey respetado, sabio y poderoso. Amén. Pero ahora se ve que ya no está en esa etapa, solamente está añorando lo que fue una vez, ¿no? Sí. Por eso dice, me torné a mí mismo y mi corazón por saber. Esta frase que Salomón dice aquí es un tanto peculiar, diríamos, ¿no? De Salomón. Y muy propia de un penitente que se recuerda, que se arrepiente, que vuelve, ¿no?, en sí mismo, en su corazón, sobre su vida pasada. Es decir, quiere arrepentirse, quiere volver a eso. Pero su obra, su carne, no le deja y se queda en eso. Solo se queda en eso. Sí. Ahora, el siguiente punto veremos en qué lío está Salomón. Claro que está en un lío tremendo. Punto número 3. Salomón, al buscar la sabiduría plena, que seguramente experimentó él cuando estaba en plena comunión con Dios, cuando Dios podía hablar con él así en persona, ahora solo ve el pecado del hombre, su propio pecado. Versículo 26 al 29 dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Salomón dice, he hallado. ¿Qué he hallado? Que todas mis locuras pecaminosas, ninguna ha sido tan ruinosa para desviarme de Dios como las mujeres idólatras. Si leyéramos el Primera de Reyes capítulo 11, ahí nos enteraríamos qué es lo que Salomón hizo. Su primer pecado fue casarse con la hija de Faraón, lo cual estaba prohibido por Dios. O sea que no podía casarse con un gentil, debería casarse con una israelita. Pero él, como era rey, pues dijo, voy a casarme con hija de Faraón. Y luego no solo se quedó en eso, sino que todas sus mujeres reinas, que eran 300, todas fueron gentiles. O sea que eran mujeres que eran idólatras, que eran mujeres que adoraban otros dioses. Y las 700 concubinas que tenía, pues de lo mismo. Algún israelita habría, pero la mayoría era mujeres que tenían sus propios dioses. Entonces Salomón dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. Es tremendo. Y por eso Salomón dice, es más amarga que la muerte. Salomón claramente ha roto el principio de Dios. Dios en su sabiduría estableció el matrimonio de un hombre y una mujer, ¿no? Lo dice la palabra del Señor. Pero como en ese tiempo en Israel ya estaba más o menos legalizado entre hombres el tener muchas mujeres, la poligamia, incluso tolerado por Moisés mismo, y él como rey y su padre también, David, tuvieron muchas mujeres. Pero por lo menos David tuvo sus mujeres dentro del pueblo de Israel, ¿no? Pero Salomón tomó mujeres de fuera. Y entonces, estas mujeres lo corrompieron a Salomón a tal punto que él, antes de morir, edificaba ya no templos para adorar a Dios, sino que edificaba templos para
colocar un ídolo de sus mujeres y otro templo para su otra mujer con su propio ídolo, y él iba y adoraba, dice la Biblia. Entonces, por eso él dice aquí, hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo de redes. Sabemos nosotros por nuestra naturaleza que para los hombres la mujer siempre es una seducción, pero imagínate con 300 y 700, ¿no? Son 1000, o sea que Salomón estaba perdido, pero o sea que en cosas malas. Y él dice ahí, en ese mismo versículo, solo el que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador, se incluye el ay, quedará preso en ella. Pues quedó preso, y dice la Escritura, Dios tuvo que quitarle antes de tiempo la vida porque no tenía, por decirlo, solución, la actitud de Salomón. Entonces, el que teme y el que guarda la palabra de Dios solo puede escapar. Al ejemplo perfecto podemos encontrar en José, ¿no? Que también está en el Antiguo Testamento. Un muchacho que fue vendido por sus hermanos, pero cayó en una casa de un general, ¿no? Y la mujer de este hombre, pues se enamoró de él y quería que se acostara con él, pero dice la Biblia que José escapó. Y por su condición de hijo de Dios, escapar del pecado, José tuvo que pagar con cárcel su actitud. Porque la mujer le levantó falso testimonio, ¿a quién iba a creer el marido? Pues claro, a su mujer. Pero todo eso era un plan de Dios para que José llegase a ser el gobernador de Egipto y así poder también redimir a su pueblo. Entonces aquí vemos dos extremos, ¿no? Salomón, que se rinde, un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, ha sido atrapado en la corrupción de sus propios deseos carnales, y él básicamente ha llegado a rendirse, y el único luz que nos da es que el que agrada a Dios podrá escapar de estas condiciones. Y ahora, si aplicamos en eso en nuestro tiempo o en la iglesia, pues sigue siendo así. Si un hombre o una mujer presta atención al pecado, cual sea el pecado, no siempre tienen que ser mujeres como de Salomón, cualquiera puede ser el pecado, pero si tú te haces llevar con el pecado y pecado, ya sabes lo que hay, el pecado te va a destruir, te va a apartar, ¿no? Entonces, la única forma de escapar de ese lazo del pecado es la sabiduría correcta de Dios, el temor de su palabra. Y les he puesto el ejemplo de José. Amén. Versículo 27 y 28. Y aquí que esto he hallado, dice el predicador, es decir, Salomón, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Qué tremendo, ¿no? Salomón ya es viejito, ahora está pensando y diciendo, ¿por qué he caído hasta esto? Él está renumerando, o sea que una y una los errores que ha cometido. Pero el versículo 28 dice, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado. Seguramente habrían más, pero Salomón halló uno. Pero mujer entre todas, o sea que mujer entre sus 1000 mujeres, nunca hallé una. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea que de entre los 1000 mujeres no había una mujer que podía decirle, oiga, rey o esposo, lo que está haciendo es fatal, ¿no? Vamos por aquí, apártate. No había. Todos estaban con sus intereses
y con sus comodidades, porque eran reinas o concubinas, pero vivían de lo mejor, tenían todos los servicios, los lujos, les importaba, ¿no? Y Salomón dice, he buscado, he encontrado un hombre, ¿no?, que haga bien en su reino, pero entre las 1000 mujeres no encontré ni una. No lo encuentra un hombre entre 1000, tampoco una mujer. Salomón a duras penas dice, como hemos dicho, encontró un hombre entre 1000, pero una mujer no. Así que para Salomón tener la compañía femenina de los que habla sobre su sabiduría relativa, claro, del hombre y la mujer. O sea que él hizo como él quiso, porque podía haberse él tenido una reina, una esposa, pues hubiera terminado como empezó, seguro. Pero como él se desvió y encontró esa forma de vida que le agradaba a su carne, pues terminó de aquella manera. Salomón no encuentra un hombre entre 1000, pero tampoco una mujer. Es una pena que este hombre hubiera acabado de esta manera. Así que, hermanos, para nosotros, el testimonio, vamos a decir, lo que Salomón nos habla aquí, nos hace ver que detrás del pecado no hay nada bueno. Solo hay fracaso, sufrimiento, amargura. ¿Qué puede ofrecer el pecado fuera de Dios? Pues nada. Aunque hay veces cuando miramos con los ojos carnales, parece que los que están allá afuera en el mundo son felices, porque se divierten lo que quieren, caminan como quieren, viven como quieren, se casan, se divorcian, se casan otra vez, se divorcian, o sea, parece que son felices. Pero a lo que estamos viendo a la luz de la palabra, felices no son, lo están pasando fatal. Sí, sí. El hombre y la mujer feliz es aquel que vive, que hemos hablado también en el mismo librito, que tiene su trabajo, tiene su esposo, tiene su esposa, tiene sus hijos, tengan mucho, tengan lo justo para vivir, pero son felices, porque hacen el bien y obedecen a Dios. Pero de la abundancia y del poder de un hombre y de la sabiduría de Salomón, pues si te descuidas y no obedeces lo que Dios está mandando, las consecuencias son del tamaño de lo que estamos hablando. Amén. Y si siguiéramos hablando de Salomón, todavía queda más. Después de su reino, su hijo, y hasta que el reino se dividió, es tremendo, de verdad, ¿no? Entonces, versículo 29, estamos terminando ya, dice: y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Si de Salomón tenemos que tomar la palabra, es que él reconoce que Dios ha hecho al hombre recto. Eso es verdad. Dios no ha creado al hombre adúltero, al hombre ladrón, al hombre, o sea, con todos sus, mañas o pecados. Dios no ha creado así. Dios ha creado al hombre perfecto y justo, ¿no? Y Salomón lo reconoce aquí. Sí. Pero los hombres buscaron la perversión. Y eso también es claramente, ¿no?, en los hombres. Dice él, he aquí solamente esto he hallado. ¿Qué ha hallado? Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón entendió que Dios hizo al hombre sin pecado, pero el hombre, a medida que va caminando, a medida de que ya tiene sabiduría, conocimiento, poder económico, político, entonces se apartan de Dios y buscan las perversiones del pecado,
Y encima con todo eso se rebelan contra Dios y no están dispuestos a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Sí. Eso vemos mucho en el carácter de los reyes de Israel. Habían profetas que iban al rey y decían: estás haciendo mal, corrige esto, camina por aquí. Pero los reyes decían no. Incluso mandaban a matar a los profetas. Sí. Así que solamente podemos tomar de Salomón, de su palabra, su declaración que Dios hizo al hombre recto. Ahora podemos concluir en la justicia de Dios. Si el hombre un día aparece en el infierno, en la condenación eterna, está claro, no será porque Dios es injusto, porque Dios es malo, sino que estará allí porque en su perversión el hombre se apartó de Dios, hizo lo que quiso, vivió como quiso y se olvidó de las leyes de Dios. Entonces, está claro, la justicia de Dios será ejercida. Y Salomón nos lo dice aquí claramente, sí. Y esta rectitud y este vivir en el mundo vamos a individualizar, porque cada persona somos un alma delante de Dios. Es interesante cuando la Biblia dice que ni el padre dará cuenta por los hijos, ni los hijos por los padres, ni la esposa por el esposo, ni el esposo. Entonces uno dice, la salvación es personal. Sí. Y Salomón dice, Dios hizo al hombre recto y el que se corrompe es el hombre. Sí. Aunque Adán dijo, no, a Dios, la mujer que me has dado fue el culpable que me engañó, pero no es verdad. No es verdad. Y la mujer dijo, no, el culpable es la serpiente que tú has creado. Él me ha engañado. Pues tampoco es verdad. El hombre somos dueños y responsables de nuestros actos. Amén. Y en esa condición es que tenemos que servir a Dios si nosotros queremos ser sabios en Dios, ¿no? No pretendemos ser, yo qué sé, los hombres iluminados que sobresalgamos en la sociedad. No estoy hablando de eso, sino que seamos hombres sabios que sepamos vivir en temor, en santidad, delante de Dios y guardar el testimonio. Como decíamos esta mañana, que el testimonio y el honor de Dios sea lo primero que tengamos que guardar en cualquier sitio que nos toque vivir, o hablar, o caminar, ¿no? Ese sea nuestro objetivo de fidelidad, constancia y obediencia a Dios en todos nuestros actos, donde vivimos como hombres y mujeres. Amén. Así que, hermanos, esta es la enseñanza de Salomón, ¿no? Son palabras simples, directas, que todos podemos entender, ¿no? No hay mucha interpretación en los escritos de Salomón. Eclesiastés, Proverbios, los Cantares de los Cantares y parte de los Salmos. Es así. Así que, hermanos, vamos a levantarnos y decir gracias al Señor por esta enseñanza. Que Dios nos ayude a poder discernir y buscar la sabiduría que procede de lo alto y no la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica que nos conduce hacia el pecado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre amado. Nos has dado, Señor, esta enseñanza de tu palabra y te ruego que sea, Señor, de bendición para nosotros. Yo sé que nuestra carne no es diferente que de Salomón. Nuestras aspiraciones carnales muchas veces, Señor, nos apuntan a las mismas andadas de Salomón. Pero, Padre, tu palabra dice claramente, solo la sabiduría que desciende de lo alto, que proviene de tu palabra, nos puede, Señor, direccionar nuestras vidas para caminar en la senda de justicia, que, Señor, sea de grato delante de tu presencia. Amado Padre, gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, con estas palabras, y si mis labios no han sido suficientes, Señor, para que puedan entender, tú enséñanos
en abundancia en nuestros corazones. Gracias, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.